Muy buenos días. Para el caso de la sesión que corresponde al día de hoy, vamos a tratar dos aspectos fundamentales que se relacionan bastante, que son el crecimiento urbano o la expansión demográfica y la parte de deterioro ambiental o manejo de los recursos. Es importante que toquemos estos temas, que los analicemos debido a que son dos conceptos que desde el punto de vista geográfico nos proporcionan o nos permiten hacer un análisis de cómo está el panorama global hoy día respecto a la parte demográfica y respecto al manejo ambiental o a la sostenibilidad ambiental y manejo de los recursos naturales. Por ende, es primordial que para conocer el panorama o para analizar el panorama actual de manera global o quizá local, tenemos que partir de saber o entender cuáles fueron las primeras civilizaciones que se asentaron en el mundo, dónde lo hicieron, por qué lo hicieron y de pronto aspectos un poco relevantes de cada una de esas poblaciones. No entraremos a detallar cada una de estas poblaciones porque pues no es objeto de una clase de tipo ambiental, más bien entraríamos allí en una clase de tipo cultural o histórica, pero mencionaremos de pronto algunos aspectos que nos permitan conocer un poco más de cada una de las poblaciones o de las primeras poblaciones que se asentaron en el mundo. Entonces, primero que todo vamos a entender o a conocer cuáles fueron las primeras poblaciones en el mundo. Para eso entonces mencionamos a Mesopotamia, a la India y a China. Fueron, digamos que las tres poblaciones que primero se asentaron en el mundo y que primero pasaron de ser nómadas a ser poblaciones sedentarias. Esto ligado principalmente a la aparición de la agricultura, a ya estar ubicados en un lugar, aprovechar el suelo, trabajarlo, cosecharlo y recibir, digamos que, un producto de este suelo. Entonces, desde la aparición de la agricultura, también digamos que desde la aparición de la escritura, muchos de estos pueblos ya pasaron de ser nómadas a asentarse en un solo territorio a volverse sedentarios. Entonces podemos decir que tres de las principales poblaciones que se asentaron en el mundo fueron la de Mesopotamia, la de la India y la de China. Entonces ellos se asentaron principalmente en zonas aledañas a los ríos Tigris y Éufrates. Y cada uno de ellos, digamos que cada grupo poblacional dentro de estas grandes comunidades tenía especialidades, digamos los que se encargaban de unas tareas en específico y pues de este modo estas poblaciones fueron desarrollándose cada vez más para así ir conformando lo que de pronto hoy día conocemos ya político-administrativamente. Pues no podemos de pronto adelantarnos y decir que se constituyeron desde ese entonces, pero pues fueron los primeros indicios a lo que hoy día tenemos como una distribución político-administrativa de la población en el mundo. Bueno, entonces aquí tenemos de pronto un pequeño mapa que nos dice ese proceso de urbanización o los primeros procesos de urbanización o asentamiento de las poblaciones en el mundo. Y tenemos seis, nos especifican seis principalmente, que son la de Mesopotamia, la población que se asentó en el valle del río Nilo, en el valle del río Indo, en el río Amarillo, en las de Mesoamérica y en el Perú, que fueron los incas. Entonces podemos observar en el mapa que el modelo urbano actual tiene 100 años de antigüedad. Podemos de pronto no precisar en 100 años de antigüedad, pero es más o menos la edad o los años que se le atribuyen a esos primeros modelos de urbanización. Entonces, nos dice que el modelo de urbanización del planeta pues comenzó con esa civilización egipcia, 3000 años antes de Cristo, la Mesopotamia, 4000 antes de Cristo, la del Valle del Río Indo, 2500 años antes de Cristo, la del Valle del Río Amarillo, 2000 años antes de Cristo, y la de América Central, 500 años antes de Cristo, es digamos que la más reciente. Entonces eran pequeños grupos poblacionales que se acentuaban en territorios en específico en donde tenían como actividades principales la agricultura, el comercio, digamos el intercambio de bienes
entre esas poblaciones. La religión era uno de los aspectos bastante fuertes y los términos político-administrativos o los aspectos político-administrativos también fueron o siguen siendo un aspecto primordial en los procesos de urbanización o de asentamiento de las poblaciones. Entonces, bueno, esto es un mapa que nos permite evidenciar cuáles fueron algunas de las poblaciones, de las primeras poblaciones que se asentaron en el mundo, a grosso modo, digámoslo así. Y vemos que pues en Asia, en Europa, pues en parte de África y en América, tanto América del Norte como América del Sur, pues fue donde se ubicaron las primeras comunidades del mundo. Ahora, entonces, en este pequeño esquema tenemos cuáles fueron las primeras poblaciones que se asentaron en cada uno de los continentes. Entonces tenemos que en Europa se asentaron los griegos, los celtas, los romanos, los germanos, los galos, francos, vikingos, portugueses, españoles e italianos. En Asia fueron los chinos, los hindúes, el imperio babilónico, los fenicios, hebreos, los japoneses, los hunos, los mongoles, el imperio coreano. En América principalmente fueron comunidades indígenas como los incas, mayas y los aztecas. Y en África los egipcios y los zulúes. Entonces vamos a ver muy rápidamente cada una de estas poblaciones, donde se asentaron y algunas características de ellas a grosso modo, para luego ir entendiendo entonces cómo se dio ese proceso de expansión urbana o de expansión demográfica en el mundo y entender cómo se relaciona esto con el manejo de los recursos, cuál ha sido el manejo que se le ha dado a través de la historia al componente ambiental. Y hoy día, ¿qué estamos haciendo con ese componente ambiental? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo comprendemos? ¿Cómo estamos utilizando los recursos? Listo, entonces vamos a adentrarnos en cada una de estas civilizaciones de manera muy somera para ir dándole desarrollo a esta sesión. Para el caso de los griegos, que fueron una de las primeras poblaciones también en asentarse en regiones muy aledañas o alrededor del mar Egeo, pues en ese caso los griegos también fueron llamados en algún momento los helenos. Y pues como les mencioné, se asentaron en Grecia, en Chipre o en algunas regiones en torno al mar Egeo. En la antigüedad, pues los griegos se organizaron políticamente en ciudades-estados y hay un aspecto importante en cuanto a esta población griega y fue que allí en Grecia se originó el concepto de democracia, el que hasta hoy día también está vigente en muchos países del mundo. Bueno, dentro de algunos aspectos relevantes a mencionar, claro está dentro de muchos porque pues los griegos fueron pioneros en muchísimos aspectos dentro de las ciencias y dentro de las artes y todo eso, pero digamos que para mencionar solo algunos, ellos pues fueron muy notables en ámbitos en el entorno universal o global, dentro de las artes plásticas, la literatura, el teatro, la filosofía, la política, la música, las matemáticas, las ciencias, ciencia en general. Podemos llamar entonces filosofías, las matemáticas, la geometría, la astronomía, todo eso digamos que dentro del marco de las ciencias. También podemos mencionar la arquitectura, las tecnologías, exploraciones, cocinas, deporte, entre muchos otros aspectos en donde los griegos se destacaron bastante. Entonces podemos mencionar esos aspectos claves para ir destacando uno a uno cuáles fueron los primeros pobladores en el mundo, cuáles fueron de pronto algunos de sus aportes para entender cómo se ha ido dando esta dinámica de expansión demográfica y asentamiento de las primeras poblaciones en el mundo para llegar al contexto de hoy día. Entonces ese es el caso de los griegos. Bueno, en cuanto al pueblo romano o a los romanos, pues la idea de la antigua Roma o del Imperio Romano, de los antiguos romanos, está inseparable de la cultura latina. Esta sin duda se formó por la agrupación de muchos pueblos, de varios pueblos en el siglo 8 a.C. y sin duda dominaron el mundo mediterráneo y la Europa occidental. Esto
desde el siglo I hasta el siglo V, mediante varias conquistas militares, guerras, discusiones, batallas y la asimilación obviamente de muchas élites locales. El dominio de la antigua Roma o de los romanos dejó importantes huellas arqueológicas y numerosos testigos. Y todavía digamos que hoy da forma a la imagen de una civilización occidental. Entonces, digamos que durante los siglos, el siglo I hasta el V, esta civilización romana pasó de una monarquía a una república oligárquica y luego, obviamente, pues a un imperio autocrático. Digamos que algunos aspectos relevantes de la comunidad romana o de la antigua Roma que podemos mencionar. Entonces, esta antigua Roma o este pueblo romano tuvo diversas fases, digámoslo así. Entonces, primero tuvo una república romana, después un imperio romano, después el imperio romano de Occidente y por último el imperio romano de Oriente. Pero bueno, entonces son, digamos que aspectos relevantes así, a grosso modo, del pueblo romano. Bueno, en cuanto a los pueblos germanos o germánicos, fueron un grupo etnolingüístico y fueron originarios del norte de Europa. Se identifican o se identificaron también por el uso de lenguas germánicas. Digamos que en términos historiográficos fueron o son, ¿no? Un grupo entre los pueblos prerromanos, ¿cierto? Y también se identificaron como un grupo de pueblos bárbaros, ¿cierto? Situados al este del río Rin y al norte del Danubio. Precisamente estos grupos o este grupo protagonizó las invasiones germánicas que provocaron nada más y nada menos que la caída del Imperio Romano de Occidente, al instalarse pues en zonas del este, en zonas amplias, en grupos como los suevos, los vándalos, los godos, los francos, alamanes, los anglos, entre muchos otros. También estos pueden tener o tienen relación con los llamados vikingos, quienes protagonizaron posteriormente una nueva oleada de expansión desde Escandinavia, que es una zona originaria de este grupo de pueblos vikingos, y que afectó a las costas atlánticas y a las estepas rusas, o ese imperio de Bizancio. Entonces, estos grupos germánicos también pues, se fusionaron con parte de población romana dominante demográficamente en zonas que ocuparon la Europa suroccidental. Bueno, entonces digamos que son algunos aspectos, pues algunos aspectos claves dentro del desarrollo de esos grupos germánicos y con relación a los vikingos que también están allí entre, digamos, el desarrollo de esta civilización. Bueno, para el caso de los españoles, creo que no hay mucho que decir. Pues digamos que tienen una vasta historia, pero creo que nosotros, al ser un pueblo, o al ser una comunidad colonizada justamente por ellos, conocemos bastante de esta población o de este grupo poblacional. Fue una población que se caracterizó bastante por todas esas conquistas militares del nuevo continente, en las Américas. En donde pues emigraron muchos españoles desde Europa, de la península ibérica, hasta este nuevo continente para apoderarse pues de muchos recursos, adiestrar digamos que a la población en cuanto a lengua, en cuanto a religión, y pues sabemos que de eso hoy día es el resultado de cómo hablamos, digamos que de muchas tradiciones religiosas, de muchas costumbres. Entonces, no creo que haya mucho que resaltar de esta población española, puesto que somos un ejemplo claro de toda la colonización española que sufrió gran parte del mundo. Bueno, en el caso de Asia, ya de las civilizaciones de Asia, vamos a mencionar, digamos que algunas de las civilizaciones en cada uno de los continentes, puesto que si hacemos mención de cada una de ellas, pues la sesión va a quedar supremamente larga y recordemos que pues el tiempo es corto. Entonces digamos que dentro de las civilizaciones ya del continente asiático,
Pues una de ellas y una de las más importantes es la del Imperio Chino o la civilización china, de la cual podemos destacar que pues estuvo dividida principalmente en tres periodos: en el Imperio Temprano, Imperio Medio y en el Imperio Tardío. En el Imperio Temprano, pues este dio inicio en la Edad de Hierro, con la unificación de toda China por parte de uno de sus emperadores, Qin Shi Huang. Digamos que este acontecimiento de unificación de los territorios en China puso fin a 5 siglos de guerras feudales que tenían el territorio de China dividido. Eso digamos que pues a grosso modo en la parte del Imperio Temprano. Ya en la parte del Imperio Medio, pues inició principalmente bajo la reunificación de China, de esos territorios chinos, bajo la dinastía, una corta dinastía pues valga la redundancia, de la dinastía Sui en el 589. Esta dinastía, pues este sistema reemplazó pues eh, el sistema de examen imperial chino, eh, y en este periodo, en este imperio medio, se hicieron grandes obras públicas, como la conexión de algunos canales acuáticos. Se reemplazaron también algunas estructuras previas del Estado. Eh, bueno, digamos que estos fueron algunos eventos relevantes en el imperio medio, para no de pronto adentrarnos mucho. Y digamos que en el Imperio Medio, en este periodo de tiempo, el desarrollo cultural de esta población fundó las bases para el nacimiento del Imperio Chino como tal. Ya en el Imperio Tardío, en la última fase, esta se refiere al periodo final entre el dominio mongol en el 1368 y el establecimiento de la República China como tal, antes de la República Popular China en el 1912. E incluyó las dinastías Ming y Qing. Pues también podemos decir que el uso de estos términos, el uso de estos periodos como el del Imperio Temprano, el Imperio Medio, el Imperio Tardío, se refiere principalmente, o es referido por muchos autores, muchos historiadores, muchos autores desde el punto de vista cultural y social, hacen alusión a la periodización estándar de las dinastías que se dieron en China, en esos imperios chinos. Entonces, también digamos que hay algunos historiadores que señalan que esta periodización del imperio temprano, medio y tardío se tiende a considerar que son periodos de aquellas dinastías estables y unidas como normales. Entonces, bueno, estos son, digamos que algunos aspectos a mencionar sobre el imperio chino, sobre la población de estos pueblos chinos. Entonces, vamos a continuar con otras de las civilizaciones del continente asiático. Bueno, para el caso del imperio babilónico, esta fue una ciudad, o Babilonia, digámoslo, fue una ciudad de la Baja Mesopotamia y fue la capital del imperio tanto babilónico como del neobabilónico. Otro aspecto, pues digamos que a mencionar, un aspecto digamos que destacado a mencionar en este imperio babilónico, bueno, fue digamos que uno de los componentes que se le puede destacar a este imperio babilónico o a la ciudad de Babilonia son esos esquemas urbanísticos, o fue el esquema urbanístico que predominó en esta ciudad. Construyeron muchas defensas, muchas murallas, distintos jardines que embellecían la ciudad, mucho tejido residencial. Digamos que ya aquí se comenzó a evidenciar una estructura residencial un poco más organizada. Hicieron muchos monumentos, bastantes, palacios, muchas fortalezas. Entonces, muchos puentes. Digamos que uno de los destacados fue el puente sobre el río Éufrates. Entonces, digamos que fue una de las poblaciones, una de las ciudades en donde la dinámica urbanística, por así decirlo, ya comenzó a tener una relevancia o un grado de importancia. Digamos que porque
él contribuyó a una organización o a la organización de la misma ciudad o del imperio como tal, de las ciudades que hacían parte de este imperio, de las poblaciones. Entonces, digamos que estos fueron uno de los aspectos primordiales en cuanto a la ciudad de Babilonia o el imperio babilónico. Seguramente hay muchísimos más, pero como les mencioné, vamos a hacer relevancia, digamos que solo algunos de los aspectos para que conozcamos algo respecto a las poblaciones o algunas de las primeras poblaciones asentadas en el mundo, en los distintos continentes. Bueno, para el caso de los mongoles, bueno, los mongoles fueron originalmente una confederación de tribus que se enfrentaba bastante a las confederaciones de los tártaros, los keraitas, los merquitas, entre otros. Eh, También fueron una población que posteriormente se dividió o fueron solo una división de lo que hoy día llamamos la nación mongol. Bueno, los mongoles eran un pueblo nómada, entonces a diferencia de otras poblaciones u otros asentamientos, eran un pueblo nómada estrechamente relacionado con las tribus turquidas. Otro de los aspectos fundamentales a mencionar es que los mongoles dependieron de forma destacada del comercio. ¿De qué comercio? Comercio con los habitantes de las ciudades aledañas, pero que también asaltaban a distintos pueblos en tiempos en donde de pronto el comercio o la economía se encontraba en épocas de crisis. Entonces era un pueblo comerciante, pero que en ocasiones, digamos que acudía a los robos o a los asaltos a pueblos aledaños. Otro aspecto que podemos mencionar también de los mongoles es que tenían por costumbre usar la misma vestimenta tanto en hombres como en mujeres. Esto obviamente hacía difícil diferenciar quién era un hombre y quién era una mujer, pero pues es un aspecto a resaltar dentro de sus costumbres o tradiciones. Bueno, en su condición de pueblo nómada, de moverse de un lado a otro, solían vivir en tiendas de campaña hechas por la piel de los caballos en los cuales se movilizaban ellos y que pues fallecían o morían en guerras y demás. En lo que respecta a su alimentación, pues comían carne de caballo, de perro, de lobo, de zorro, muchos animales más. Y en ocasiones, si era necesario y si de pronto la situación lo ameritaba, comían hasta carne humana. Pero bueno, son de pronto aspectos que algunos autores resaltan en diferentes textos. Bueno, podemos mencionar esos aspectos dentro de el pueblo mongol, ¿sí? Para destacar solo algunos. Bueno, ya para el caso de las poblaciones en América, tenemos a la población incaica, inca o quechua, que vendría siendo lo mismo. Fue la última gran civilización precolombina que conservó su estado independiente, o sea, el imperio incaico, durante la conquista pues, que llegó a América por parte de los españoles entre 1532 y 33. Digamos que con la expansión de este imperio colonizador, pues los incas fueron de pronto absorbiendo nuevas expresiones culturales de esos pueblos que fueron incorporándose en el territorio americano y pues se ubicaron principalmente en algunos territorios en lo que actualmente hoy se conoce como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. También pues la economía inca se basó principalmente en la agricultura, que desarrollaron obviamente de pronto mediante técnicas avanzadas como el terraceo o las terrazas de cultivos, llamados en ese caso andenes, esto para aprovechar las laderas de los cerros, así como sistemas de riego también. Cultivaron principalmente maíz, maní, yuca, frijoles, papa, tabaco, algodón, coca, entre otros muchos alimentos. Las tierras de esta civilización inca eran propiedad comunal, o sea, de todos, se trabajaban colectivamente, no eran de personas particulares. Desarrollaron también una ganadería, no solo de la agricultura, también trabajaban en la ganadería. Y algo importante es que elaboraban excelentes caminos.
digamos que caminos por donde la misma población se desplazaban, o sea, eran muy buenos elaborando o distribuyendo o transformando el territorio y los recursos de este. Algunas de las expresiones en cuanto al artístico, pues digamos que eran los templos, los palacios, eran bastante protuberantes, eran bastante llamativos. Hoy día aún quedan vestigios de estos templos eh, en muchas partes del mundo. Entonces podemos decir que desde el punto de vista económico, la ganadería, la agricultura, la pesca, el comercio, la navegación eran eh, aspectos principales de esta población inca. Dentro de las artes podemos destacar la arquitectura, el urbanismo, la escultura, las cerámicas, las pinturas, la orfebrería, la música, la danza. eh, y de pronto, pues, bueno, digamos que son algunos de los aspectos eh, a resaltar dentro de esta población inca. Sabemos que es una de las comunidades indígenas más antiguas del territorio americano y sin duda tiene muchos otros aspectos, pero pues en este caso solamente vamos a resaltar estos que acabamos de mencionar. Bueno, en cuanto al continente africano, tenemos a la comunidad egipcia o a los egipcios, que fueron una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo y que alcanzó tres épocas denominadas Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. Esta comunidad o esta civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.500 años y fue la que comenzó la unificación o la unión de algunas ciudades del valle del río Nilo. Eh, digamos que estas civilizaciones se desarrollaron bajo el esplendor faraónico, es decir, bajo órdenes o sí, de faraones. Entonces decimos que Egipto tiene una combinación única de características geográficas, porque está situado en la África nororiental, confinada por Libia, Sudán, y en el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Entonces, el río Nilo sin duda fue clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que este obviamente permitía el aprovechamiento de ¿qué? De los recursos naturales que allí abundaban y ofrecía una significativa ventaja. ¿Sobre qué? Sobre los oponentes. Digamos que el legado fértil depositado a lo largo de los bancos de Río Nilo, tras las inundaciones anuales que se daban siempre en esta zona, significó para esta comunidad egipcia practicar de una forma u otra la agricultura. Entonces, fue un apoyo bastante significativo para esta población. Digamos que la agricultura era un poco menos laboriosa, ya que tenían abundantes recursos y los suelos eran bastante fértiles, lo que contribuyó a que esta población también dedicara mucho más tiempo al desarrollo cultural, tecnológico y artístico. Y entonces no simplemente se destacaron por la parte de agricultura, sino que también se dedicaron al parte del desarrollo cultural, tecnológico y artístico. Algunos aspectos en torno a este desarrollo fueron el sistema de escritura y de literatura, o sea, independientes a los que tradicionalmente se estaban desarrollando en otros territorios. Entonces, eh, también muchos logros de esta comunidad egipcia incluyen la extracción de minería, la topografía, las técnicas de construcción que facilitaron el levantamiento de las pirámides, templos y obeliscos que conocemos hoy día y que aún están situados en gran parte del territorio de Egipto. También procedimientos matemáticos, métodos de riego, técnicas de producción agrícola, algunas de las primeras naves conocidas, el vidrio y muchísimas cosas más que resaltan el desarrollo de esta comunidad egipcia o de esta población egipcia. Entonces, ya conociendo algunos de los aspectos de las principales poblaciones o de los principales asentamientos del mundo, y viendo en qué lugares se asentaron, por qué se asentaron allí, cuáles fueron algunos de sus aportes al mundo. Entonces debemos preguntarnos por qué surgieron estos principales asentamientos o estas principales comunidades, o por qué surgen las primeras ciudades, porque sin duda los principales asentamientos, bueno, fueron aldeas, fueron comunidades pequeñas, pero
sin duda de allí parte poco a poco el concepto de ciudad. Entonces, podemos decir que la mayoría de las ciudades deben este origen o su desarrollo a una actividad comercial, principalmente ligada a los medios de transporte o a una actividad industrial. Entonces, como vemos, algunos de los principales asentamientos estaban ligados al comercio, estaban ligados a la navegación, al intercambio de bienes y servicios, digamos que a la agricultura, a la ganadería. Entonces, todo esto son actividades comerciales, pero también algunas de las ciudades, algunos de los poblados de las comunidades que se asentaron y que dieron origen a las primeras ciudades, están ligadas a motivos religiosos también, porque la religión sin duda en ese tiempo, principalmente en las comunidades del continente americano y asiático, estaban muy ligadas a motivos religiosos, que también sin duda dieron origen a los principales asentamientos y a las primeras ciudades desarrolladas en el mundo. Entonces, en momentos más recientes, digamos que hoy día la actividad turística también ya es un motor o un elemento fundamental de transformación de los núcleos poblacionales. Es una nueva función que en algunos países como el nuestro, como Colombia, se ha convertido en pieza clave de la economía y del desarrollo poblacional y urbanístico, que sin duda en algunas ocasiones afecta a pequeñas localidades, pero beneficia de pronto a otros grandes territorios que basan su economía o gran parte de ella en esta actividad turística. Entonces vemos que esos son algunos de los motivos por los cuales surgen las ciudades, la necesidad del desarrollo, la necesidad, digamos que de un desarrollo económico, de una expansión demográfica, del aprovechamiento de los territorios, de los recursos, del poder territorial, político. Todo eso se convierte en aspectos fundamentales para el desarrollo o el surgimiento de las principales ciudades en el mundo. Entonces, a lo largo de la historia han existido categorizaciones o clasificaciones de ciudades. Estas son tres, a grosso modo. Existen muchas más subdivisiones dentro de estos grandes, dentro de estas tres grandes clasificaciones como ciudad antigua, que surge principalmente en el siglo V antes de Cristo aproximadamente, no es una fecha exacta, y se basa principalmente, o su surgimiento se basa en la división del trabajo y de la aparición de una clase dirigente que concentra el poder, ¿cierto? Entonces, digamos que la burocracia aquí comienza a aparecer, comienza a dar sus primeras luces, y se concentran las poblaciones y alrededor, digamos, con una clase obrera, que es quien sustenta a la clase gobernante. Luego pasamos a una ciudad medieval, aproximadamente en el siglo 11, que supera una etapa eminentemente rural, ya no se basa principalmente en la agricultura, en la ganadería. Entonces son ciudades principalmente cercanas a los castillos de los reyes, y digamos que esto ya está un poco más ligado a la parte de un desarrollo tecnológico, de las primeras invenciones que se dan desde el punto de vista medieval. Ya comienza a haber un desarrollo un poco más tecnológico, podríamos llamarlo así, o de las primeras invenciones, las primeras máquinas, los primeros artefactos. Y ya en la ciudad moderna, que sin duda es desde la parte de la revolución industrial, de la parte postindustrial, que responde a las necesidades pues, de un nuevo grupo de poder, de la burguesía, en donde pues ya hay la necesidad de inventar o crear nuevos artefactos, donde la industria toma el poder o el liderazgo del desarrollo territorial y del desarrollo económico que surge en los distintos territorios del mundo. Y esto pues se da a partir del siglo XIX principalmente, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en donde toda la revolución industrial y esta parte del desarrollo económico, del desarrollo territorial y desarrollo tecnológico eh, causan, digamos que, o se involucra directamente en el desarrollo de la expansión demográfica y urbanística de muchos territorios. Entonces, acá tenemos un pequeño video en donde vamos a encontrar o nos va a mostrar cómo ha sido la evolución o la expansión demográfica a partir
de las distintas épocas que se han dado en el mundo. No es tan preciso, no es tan exacto, pero nos puede dar indicios de cómo ha sido la expansión urbanística y la expansión demográfica en distintos lugares del mundo. Entonces, a partir de este video podemos tener una idea un poco más amplia de cómo ha sido el desarrollo demográfico urbanístico en el mundo y cómo hoy día relacionamos eso con el aprovechamiento de los recursos naturales, porque sin duda esa expansión demográfica o ese crecimiento poblacional está ligado directamente con el aprovechamiento de los recursos y con la sustentabilidad o sostenibilidad de las generaciones actuales y venideras, porque a medida que la población va incrementándose, se necesitan muchos más recursos para el sustento de todas estas personas y el agotamiento de los recursos sin duda es más notorio, ya que no estamos haciendo ese aprovechamiento de los recursos de una manera sostenible, sustentable, para poder tener un equilibrio territorial. Entonces podemos ver este video y a partir de observar lo que nos muestra el video sacar algunas conclusiones respecto a eso. Un ambiente es un sistema de seres vivos. La Tierra es nuestro medio ambiente. La capacidad de nuestro medio ambiente para proveer espacio, alimentos y energías son limitados. Los seres humanos prosperan en menos del 17% de la superficie de la Tierra, pero solo el 4% se dedica a la siembra de cultivos. Aunque dependemos de estos recursos limitados para nuestra supervivencia, seguimos aumentando nuestra población como si fueran inagotables, lo cual es el punto central de nuestros problemas ambientales. En este mapa mostraremos el crecimiento de la población desde el año 1 S hasta el presente y proyectaremos nuestro crecimiento hacia el año 2050. Las concentraciones de población serán indicadas por puntos, cada uno de los cuales representará a 1 millón de personas. En las áreas en donde personas no vivan en concentraciones de 1 millón, los puntos se colocarán en el centro de un rango aproximado. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Para el fin del siglo, se espera que nuestra población crezca a 10 billones, aunque el tamaño de la Tierra siga siendo el mismo. Para reducir nuestro impacto y conservar nuestro planeta, es imperativo desacelerar el crecimiento de la población y el consumo de recursos naturales. Todos podemos ayudar a preservar la salud y belleza de nuestro hogar a través de nuestras decisiones de estilo de vida, población y consumo. Bueno, ya observando el video y conociendo cómo fue el desarrollo de las principales poblaciones del mundo, podemos darnos cuenta entonces que la relación que existe entre el crecimiento demográfico y el aprovechamiento de los recursos es sin duda casi obligatoria, ya que a medida que la población va aumentando en todo el mundo, los recursos se van volviendo cada vez más escasos y si no creamos de pronto una conciencia de cómo aprovechar todos los recursos del medio natural, va a llegar un momento en el que la misma población se va a ver afectada debido a que la lucha por los recursos naturales va a ser aún mayor. Esto sin duda nos lleva a pensar, nos lleva a repensar cómo estamos llevando a cabo un desarrollo económico, cómo estamos llevando ese aprovechamiento de los recursos, cómo llegar a un equilibrio territorial en donde el aprovechamiento de todos los recursos naturales esté ligado directamente, pero de manera equilibrada, al crecimiento demográfico poblacional que hoy día se está viendo en el mundo, que sin duda es una expansión demográfica acelerada. ¿Cómo creamos políticas para detener o para reducir el acelerado crecimiento poblacional que tenemos hoy día? ¿Cómo creamos estrategias territoriales para que los recursos naturales sean, digamos, aprovechados de manera sostenible, que exista una sinergia entre todo el desarrollo económico que puede tener un país, un territorio, y el manejo y la sostenibilidad que podamos darle a los recursos que nos proporciona la naturaleza? Entonces, para nosotros ir poco a poco haciendo esa relación, esa sinergia, ese análisis geográfico de la disponibilidad de recursos y la expansión demográfica, teníamos pues que conocer cómo fueron o dónde se asentaron los primeros pobladores en el mundo, cuáles fueron algunos de sus desarrollos, cuáles fueron algunos de sus aportes, algunos aspectos que contribuyeron al asentamiento de las poblaciones, para sin duda, a medida que vayamos viendo aspectos dentro de la geografía ambiental, podamos crear un análisis integral de cómo hoy día los gobiernos deben crear estrategias alternativas, opciones de un desarrollo territorial integrado y equilibrado que vaya de la mano con la sostenibilidad ambiental. Para que esto no se nos vuelva, digamos que, una problemática aún mayor en donde las futuras generaciones tengan que adquirir o hereden luchas por los recursos naturales que las generaciones actuales están malgastando. Entonces debemos crear una conciencia y esa conciencia sin duda la generamos a partir de un análisis geográfico de la relación existente entre la expansión demográfica, los recursos naturales y el equilibrio o la sostenibilidad que debe existir entre estos dos aspectos fundamentales. Entonces, fue una presentación corta, fueron elementos, digamos, que nos permiten analizar un poco más la expansión demográfica en el mundo, cómo se ha dado, y que nos van a permitir ir creando o comprendiendo un poco más un análisis integral desde el punto de vista de la geografía ambiental para comprender aspectos que en otras sesiones vamos a ir viendo poco a poco. Muchas gracias.